Al inicio de la historia, cuando las sociedades no estaban delimitadas por territorios, el mundo estaba poblado de civilizaciones diferentes que poseían sus propios idiomas, valores ideológicos, tradiciones, etc. Estos conocimientos esenciales eran transmitidos de generación en generación por las personas mayores de dicha sociedad, respetados por su sabiduría. A medida que fue pasando el tiempo, junto con el desarrollo de las diferentes sociedades, los conocimientos y valores fueron modificándose, dado que estos dependían no solo del conjunto social, sino de la época en la que se encontraban. A comienzos de la Edad Media, junto con la concepción teocéntrica que se encontraba en su mayor auge, la Iglesia Católica era la institución encargada de transmitir los valores seleccionados para poder formar al pueblo. Es decir, se encargaban de seleccionar y organizar los conocimientos relevantes para evangelizar y formar al ciudadano ilustre. Para más adelante hacerse cargo el Estado, dependiendo de los intereses que persigue, de dicha delimitación y derivación a la institución escuela en la manera de cómo debe darlo. Hubo un momento en la historia en donde los docentes eran concebidos en posición de espectadores a la hora de escoger cómo enseñar, en posición de espectadores de dichas decisiones, de ejecutores de sus prácticas, y los alumnos eran vistos como sujetos completamente vacíos de conocimiento, incapaces de pensar por sí mismos. La escuela era la encargada de formarlos y homogeneizarlos, ejerciendo diferentes métodos de control y evaluación para lograrlo. En Argentina, el proyecto educativo se centró mucho más hacia el disciplinamiento de la conducta y la homogeneización ideológica de grandes masas poblacionales que a la formación de habilidades o al desarrollo del pensamiento-conocimiento. En este posicionamiento, la estrategia que se pretendía instaurar era un régimen de autorregulación individual, distinguiendo lo que está bien de lo que está mal, generando conductas sociales productivas y funcionales para la sociedad que exigía el Estado en ese momento. En el cuento Un niño de Buckley, el pequeño protagonista acude a su escuela y la maestra un día le pide que dibujen una flor, pero, aclara, ella les indicará cómo dibujarla, les muestra de qué forma y cuáles deben ser sus colores, tallo verde y pétalos rojos, y todos los niños deben dibujarla exactamente igual. A medida que avanza el cuento, la maestra propone distintas actividades para sus alumnos, pero siempre les enseña una única manera de resolverlas. Podemos observar que se busca la homogeneización de todo el grupo, ya que todos deben hacer lo mismo ante la mirada de la maestra. Por otra parte, en la actualidad, la escuela está comprometida con la democratización social y cultural, es decir, posicionada desde una concepción rotundamente diferente a la que se encontraba en la época pasada. El sujeto de derecho es visto como un individuo completo, poseedor de conocimientos previos, con la capacidad de formular e interpretar a su manera. En base a esto, y teniendo en cuenta su diversidad cultural, la escuela deberá construir sentido. En este sentido, se encargará de colaborar en que cada individuo pueda lograr, en términos kantianos, la mayoría de edad. No entiendo, ¿qué significa? No sé. Immanuel Kant la define como la capacidad de pensar por sí mismo, de decir, de hacer y de sentir. Podemos decir que educamos para ayudar a niños, niñas y adolescentes a que logren emerger de la minoría de edad. En concreto, lo que intentamos a través de la educación es ayudar a que los sujetos se construyan como individuos críticos y tengan la capacidad, como ya se dijo, de pensar por sí mismos sin necesidad de recurrir a la repetición. No entiendo, ¿qué significa? No sé. Debido a esto, haremos una diferenciación entre decir y repetir, ya que podemos encontrar muchos sujetos que repiten, pero no dicen. Heidegger llama existencia inauténtica a la existencia del sujeto que no piensa, no dice ni hace por sí mismo, sino que se deja llevar y repite lo que sucede a su alrededor. Este sujeto que vive pensando igual que los demás, hace, siente y repite, y que no es capaz de elaborar pensamiento propio ni de decir, todavía se encuentra en la minoría de edad. La habilitación para el decir se relaciona con la posibilidad de crear espacios donde se pueda dialogar. Para poder pensar, tengo que poder tener espacios en donde expresarme. La posibilidad de expresarme me va a permitir constituirme como sujeto, salir de esta repetir y de esta existencia inauténtica. Soy Lucio, espera. ¿Me puedes una ayuda? Para dar lugar al decir, hay que dejar hablar. Seguramente en ese hablar habrá mucha repetición. Vos, escuchame una cosa. Vos no sos peluquera de nadie. Yo soy picorera y listo. Yo sé la picorera de Bonosa y vos sé.
Para dar lugar al decir, hay que dejar hablar. Seguramente en ese hablar habrá mucha repetición, pero en algún momento va a surgir el decir. Tal vez surjan los sujetos y construyan pensamientos genuinos sobre aquello que está sucediendo o sobre aquello que se pone como tema de discusión. El diálogo es una búsqueda común, algo que se proponen los sujetos y que no está dado, sino que va a surgir como producto del diálogo mismo. Es algo que no está previamente en los sujetos, sino que estará como producción de esos sujetos. Está adelante, no antes. De esta manera, hacia el final del cuento que mencionamos al inicio, el niño debe mudarse e ir a otra escuela en la que la maestra propone que los chicos dibujen una flor. El niño se queda esperando que la docente les indique cómo hacerla, ya que es la forma en la que había aprendido, es decir, a esperar a que le digan cómo hacerlo de forma correcta en vez de reflexionar y poner en práctica sus ideas de pensamiento, su decir. Al ver que la docente no le indica la forma correcta en que debía dibujarla, acude a preguntarle. Ella le responde que puede dibujarla como él quiera y le guste. El niño entonces, sin siquiera cuestionarse en cómo deseaba que fuera esa flor, hizo una flor de tallo verde y pétalos rojos, tal como le había enseñado la docente anterior. Se dice que la escuela debe brindar estos espacios de libertad de expresión para que los chicos puedan sentirse libres de ser ellos mismos, de experimentar y crear, pero al niño en nuestro cuento le cortaron su imaginación y cuando se la volvieron a dar, no pudo más que dibujar la flor como supuestamente le habían enseñado a hacer. Pero no se puede pensar en la forma del contenido desarraigada de su forma de evaluar. Hay que tener en cuenta que más allá de que la concepción del sujeto y el papel de docente en la enseñanza haya cambiado rotundamente, la escuela sigue exigiendo las mismas formas de evaluar y de enseñar patrones de conducta de lo que está permitido en oposición a lo que no. Estos métodos de control y autorregulación son entendidos debido a que la institución escolar responde a la demanda social de cada época. Estas son expuestas en el diseño curricular, es decir, la formación para la continuidad de estudios, la formación de la ciudadanía, preparación para el mundo del trabajo, generar igualdad de oportunidades y la construcción del conocimiento. Entonces, teniendo en cuenta la forma de evaluar, ¿se puede pensar en la construcción de saberes respetando las diversidades culturales a través de una única forma de evaluar? ¿Qué nota se le debe poner a un estudiante que piensa, dice diferente a lo que espera el docente? ¿Cuál es la finalidad de la escuela actual? Teniendo en cuenta esta misma forma de evaluar, ¿hasta qué punto el alumno es libre de llegar a la mayoría de edad? ¿Hasta qué punto un estudiante puede lograr la mayoría de edad si está más preocupado en aprobar la materia que en volverse un sujeto crítico? En fin, ¿para qué educamos?